Es el retrato más famoso de la historia y a pesar de los innumerables análisis y estudios a los que ha sido sometido, todavía esconde muchos enigmas. Hablamos de la Gioconda, el cuadro del artista florentino Leonardo da Vinci, en el que la investigadora y escritora Dolores García ha basado su novela El secreto de Mona Lisa, que fue presentada el pasado jueves 14 de julio en la Casa de la Cultura de Torrent. En torno a da Vinci nos vamos a encontrar muchos enigmas si nos acercamos a su biografía y a sus escritos. Esta novela es lo que trata de resolver, de dar una respuesta coherente y verosímil a todas esas lagunas que los historiadores no nos pueden solucionar. Unas lagunas que esta melillense afincada en Valencia desde su infancia resuelve en su obra tras arduos trabajos de investigación llevados a cabo en bibliotecas públicas y privadas que le permitieron acercarse a las obras y escritos de Da Vinci, así como entrevistas con catedráticos de Historia del Arte, de Latín, expertos del Museo del Prado de Madrid y sacerdotes católicos a fin de entender los ritos anteriores al Concilio Vaticano. Una labor de documentación desarrollada por Dolores García entre 1999 y el año 2004, cuando se publicó por primera vez la novela. Ahora, 7 años después, autoedita un trabajo en el que desvela 4 secretos sobre la obra maestra de Da Vinci. Ante las cámaras nos confiesa uno de ellos. Mi teoría, desde el principio en la novela, basándome en la documentación que encontré y en su tratado de la pintura, es que tapándonos el ojo derecho y dejando al ojo izquierdo un tiempo, abandonándonos al ojo izquierdo, terminamos viendo una imagen en la que la figura principal parece avanzar hacia nosotros y el fondo separarse, distanciarse, y da una sensación de espacio entre los dos y por lo tanto de perspectiva, que es lo que él buscaba realmente, y sensación de relieve o tridimensionalidad, si lo queremos llamar así. Una teoría basada, según García, en el principio del lasciare sinistro, que coincide con las letras L y S desveladas en las pupilas de la Gioconda tras recientes análisis realizados sobre el propio cuadro, perteneciente al Museo Parisino del Louvre. Es una de las grandes hipótesis que mantiene la escritora, convencida también de que la musa de Da Vinci en el famoso retrato fue Lisa Gherardini, cuyos descendientes rusos financian el trabajo de un equipo de arqueólogos que actualmente analiza los restos hallados en el convento Santa Úrsula de Florencia, donde el historiador italiano Palanti ha confirmado que fue enterrada la dama. Concretamente, un cráneo y una cadera hallados el pasado mes de mayo y que tras cotejarse con el ADN de los descendientes y la reconstrucción facial de Lisa, podría confirmar en breve la teoría de García. Ha sido una hipótesis que ha defendido esta novela desde su principio, desde 1999, y ha sido recientemente cuando ha sido confirmada que es esta mujer, Lisa Gherardini, y más investigaciones que se están haciendo encaminadas a esto. Así que estoy muy satisfecha de que fui una pionera en la defensa de esta hipótesis. El secreto de Mona Lisa, casi 500 páginas perfectamente documentadas y ambientadas en la Italia de los siglos XV y XVI, recogen parte del legado humano y artístico del polímata Leonardo da Vinci. También responden algunas de las preguntas que todavía hoy giran en torno al codiciado retrato. ¿Por qué Da Vinci aceptó tras numerosas negativas y en pleno retiro de la pintura el encargo de la Gioconda? ¿Por qué tardó 3 años en concluirlo? ¿Por qué nunca lo entregó a su dueño? Las respuestas en la página web doloresgarcia.es, donde puede adquirirse la sorprendente novela.